Estimados alumnos, reciban un cariñoso, un afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2019-1. El día de hoy vamos a desarrollar la teoría número 7, que trata sobre sensación y percepción. Sensación y percepción, que vamos a abordar allí, ¿no? Estos son los tópicos que vamos a tratar, ¿no? Vamos a diferenciar cuándo se trata una sensación, del concepto de sensación, y cuándo se trata del concepto de percepción. Vamos a ver los factores biológicos que intervienen en la percepción, o sea, nos vamos a centrar en el estudio de las sensaciones. Luego vamos a ver los factores psicológicos de la percepción. Y finalmente, las alteraciones de la percepción, ¿no? Vamos a hablar de las ilusiones perceptivas y de las alucinaciones. Muy bien. El acto de percibir, si bien es cierto, es un acto simple, básico, nosotros constantemente nos encontramos percibiendo, reconociendo estímulos, personas, situaciones. Pese a ser un acto básico, sencillo, ¿no? También tiene sus niveles de procesamiento, tiene sus niveles de complejidad. Por eso, para un poco evidenciar estos niveles, yo les estoy presentando acá una imagen. ¿Ustedes qué ven ahí en esa imagen? Por si acaso, yo no les estoy haciendo una pregunta capciosa, simplemente qué cosa ven allí. Lógicamente que ustedes me van a decir, profesor, ahí yo veo un cubo. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que todos, ¿no?, los que están mirando este cubo están viendo al mismo cubo que tú estás viendo? ¿Todos ven igual al mismo cubo? La respuesta es no, no todos ven al mismo cubo. Y eso te lo demuestro de la siguiente manera. Mira, este es el cubo que te he mostrado anteriormente. Sin embargo, hay personas que ven al cubo desde esta perspectiva, desde la perspectiva A, Y el cubo está en esta forma, no sé si ustedes lo ven así está el cubo, en esa perspectiva. Y hay otros alumnos que están viendo al mismo cubo, pero de otra perspectiva, así, con esta cara, ¿no? Con esta cara. ¿Por qué, siendo el mismo cubo, siendo el mismo estímulo, lo ven de diferente manera? Por una sencilla razón, que nosotros cuando percibimos, no solamente percibimos con la información que nos da el estímulo, sino también percibimos con la información que tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro. Es decir, nosotros percibimos con nuestras emociones, con nuestros recuerdos, con nuestras creencias, con todo eso también percibimos, no solamente con la información física del estímulo. Por eso que hablamos ahí de dos niveles de procesamiento. Entonces, vamos a entrar a la definición de lo que es sensación y percepción. Sensación. ¿Qué es sensación? La sensación es un proceso fisiológico por el cual los órganos receptores captan la información física del estímulo y la conducen, ¿no? Captan la información física del estímulo y la conducen hasta el cerebro, y en el cerebro se procesa. Ese nivel de procesamiento desde el estímulo al cerebro se le llama también procesamiento ascendente. Ese procesamiento ascendente es típicamente lo que se conoce con el nombre de sensación. Esa es la sensación. Es decir, cuando por ejemplo veo yo un objeto frente a mí y yo capto sus líneas, los puntos, los colores de ese objeto, pero yo no sé hasta ese momento, porque esa información está viajando por mis órganos receptores, qué cosa es lo que yo tengo al frente. Yo no sé lo que tengo al frente. Yo lo único que estoy captando son información física bruta del estímulo, líneas, puntos, colores. Eso es lo único que estoy captando, orientación. Esa es sensación. A eso entonces llamamos procesamiento
ascendente. Sin embargo, cuando esa información ya llega al cerebro, ¿el cerebro qué hace? Ahí en el cerebro se integra la información, se relaciona la información con otros objetos que yo he visto anteriormente. Se relaciona con mis expectativas, con mis emociones. Y yo con esa información descifro lo que yo estoy viendo al frente. Y yo digo, al frente yo estoy viendo una casa, ¿no? Y es una casa de campo. Cuando yo ya doy, ¿no?, un sentido, un significado al estímulo, eso se llama procesamiento descendente, a eso también se le llama percepción. Por eso dice, percibir es identificar al estímulo, reconocer al estímulo, interpretar al estímulo, darle un significado al estímulo, ¿no? Todo ello es percepción. ¿Y en qué tiempo nosotros percibimos? Es bastante veloz la percepción. Más nos demoramos en parpadear que en reconocer a un estímulo. Nosotros con 23 milisegundos ya identificamos un estímulo, ya reconocemos un estímulo. Por eso se ha señalado muchas veces que nosotros percibimos no con la vista, sino con el cerebro. Porque en el cerebro ahí es donde se integra la información, se le da un sentido a la información, ¿no? Otro ejemplo también sobre estos niveles de procesamiento ascendente, descendente y sobre sensación y percepción les presento acá. Miren chicos, acá ustedes tienen un texto, pero este texto tiene palabras compuestas con letras y números. Sin embargo, pese a que tiene letras y números intercalados, ustedes van a ser capaces de leer este texto, ¿no? Lo van a leer. A ver qué cosa dice ahí, a ver. Voy a empezar yo con las primeras palabras. Dice, cierto día de verano estaba en la playa observando los chicos brincando, ¿no?, en la arena, ¿no? Estaban trabajando mucho. ¿Por qué puedo descifrar estos signos? Por la percepción, por la percepción. O sea, con la percepción yo le encuentro un sentido, un significado. Eso se llama procesamiento descendente, ¿no? ¿Y cuál es el procesamiento ascendente? Es cuando yo reconozco por la orientación, por el color, por los puntos, cada letra, cada grafía. Entonces, más que reconocer, yo identifico, ¿no? O sea, voy viendo ahí por la sensación, ¿no? Voy viendo puntos, colores, líneas, voy viendo por la sensación, pero no sé exactamente qué cosa es, ¿no? Cuando eso ya llega a mi cerebro, entonces ahí le doy yo un significado, ¿ve? Entonces, ahí tienen también otro ejemplo de lo que es sensación y percepción. Ahora vamos a ver el segundo tópico, ¿cuáles son las bases biológicas de la percepción? ¿No? Las bases biológicas de la percepción se refieren a las sensaciones, ¿no? Las sensaciones vendrían a ser la primera etapa de la percepción, pero para que se dé la sensación, ¿no? Si miren, la percepción es rápida, veloz, 23 milisegundos, la sensación es mucho más rápida todavía. La sensación se presenta cuando nuestros sentidos, nuestros órganos receptores captan la información física del estímulo, la captan, la registran, ¿no? Pero la sensación no sabe qué cosa está registrando todavía. Recién esta información la está conduciendo por los nervios, ¿no?, al cerebro. Y para que se produzca la sensación, hay ciertos procesos que hay que entender, ¿no? El primero, hay que entender qué es un receptor sensorial. Un receptor sensorial puede ser una célula o un órgano que son altamente especializados y que detecta información específica del estímulo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que sea estímulos que tengan que ver con formas, movimientos, ahí tenemos la retina como órgano receptor, los conos y bastones como células receptoras.
O sea, nuestro organismo, nuestro cuerpo, producto de la evolución de miles y millones de años, se ha especializado en captar información específica del estímulo. Por ejemplo, las papilas gustativas, hay células especializadas en captar solamente lo dulce, otras captan lo ácido, otras captan lo amargo, ¿no? Se han especializado solamente en eso, ¿no? Por ejemplo, los catadores ya saben, quieren saber si ese vino es muy dulce, no es tan dulce, dónde se llevan esa sustancia a ese segmento de la lengua donde está concentrado los receptores de las células de lo dulce, que es la punta de la lengua, ¿no? Entonces, a eso llamamos nosotros receptores sensoriales, células y órganos altamente especializados, ¿no? Luego tenemos el otro concepto, transducción. Transducción significa cambio de fuente de energía física, energía química a impulso nervioso, eléctrico, ¿no? Por ejemplo, yo toco la superficie de una pizarra, quiero saber si esa pizarra es lisa, rugosa, áspera. Voy con la yema de mis dedos y la voy palpando, ¿no? En la yema de mis dedos, ahí se produce la transducción, ¿no? De esa fuerza, ¿no?, mecánica a energía eléctrica, para que esa información vaya por los nervios, ¿no? Vaya por los nervios, ¿no? Por ejemplo, si yo veo un fluorescente, ¿no?, el fluorescente emite esas ondas electromagnéticas, ¿no?, de la luz, llegan a mi retina, mis conos y mis bastones. Allí en mis conos y mis bastones se produce la transducción para que se convierta en fuente de energía eléctrica, para que pueda ser conducida por el nervio óptico. Y yo en el cerebro, yo digo, ese fluorescente es de repente de 100 watts de potencia, 500 watts de potencia, por la intensidad de la luz. Entonces tiene que haber en todos los sentidos transducción, cambio de fuente de energía, ¿no? Luego tenemos el otro concepto, umbral absoluto. El umbral absoluto nos quiere explicar de que nuestros sentidos no son superpoderosos, no son biónicos, tienen un límite, ¿no? Es decir, yo puedo ver solamente a cierta distancia, más allá de ese límite ya yo dejo de ver, ¿no? Por eso, umbral absoluto es la mínima intensidad que debe tener un estímulo para que yo lo pueda detectar, si no, no lo detecto, ¿no? Por ejemplo, si yo bajo el volumen de mi voz, ¿no?, a niveles muy bajos, ustedes ya no me van a escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy fuera del umbral, ¿no? Fuera del umbral, ¿no? Entonces, umbral absoluto, mínima intensidad que debe tener un estímulo para que pueda ser detectado por nuestros órganos receptores, ¿no? Por ejemplo, se han hecho estudios, dice, una persona puede detectar lo salado o lo dulce en un depósito de agua de 7,5 litros de agua, ¿no?, con 10 gramos de sal o 10 gramos de azúcar. Lo puede detectar. Pero ¿qué pasa si le echo esos 10 gramos a ese depósito y le pongo 8 litros de agua? No 7,5 litros, sino 8 litros de agua o 9 litros de agua y 10 gramos de sal o de azúcar. Ya eso escapa fuera de mi umbral, ya no lo detecto. No sé si ahí hay azúcar o hay sal, no sé, porque está fuera de mi límite, ¿no?, de mis sentidos, ¿no? Y así, otro ejemplo que nos podría ayudar a entender el concepto de umbral. Por ejemplo, comparando el umbral absoluto del ser humano con algunos animales, los sentidos de algunos animales, el ser humano está en desventaja. Por ejemplo, con respecto al olfato, si nosotros comparamos el olfato de un ser humano con el olfato de los perros, el olfato del perro es 1000 veces más potente que la agudeza olfativa de un ser humano, ¿no? Yo les pregunto, estimados alumnos, la Policía Nacional, ¿qué raza de perro utiliza para detectar droga? ¿No? O sea, hay razas de perros incluso que su umbral absoluto es mucho más agudo que otros perros. Ahí tenemos, pues, pastor alemán, ¿no? ¿No? Porque tienen
umbral absoluto mucho más agudo, ¿no? Muy bien. Entonces, concluyendo, umbral absoluto, mínima intensidad que debe tener un estímulo para que lo pueda detectar. Si no, no lo detecto, ¿no? Luego tenemos adaptación sensorial. Se refiere a que todos nuestros sentidos, cuando tienen una fuente de estimulación, se acostumbran a esa fuente de estimulación, ¿no? Pasamos por una calle y de repente están haciendo obras ahí, y ahí hay de repente un taladro que está rompiendo pistas, ese ruido fuerte, ensordecedor, ¿no? Incluso podemos estar a una cuadra ya, ¿no?, de ese lugar, o ese taladro ha dejado ya de trabajar, ¿no?, pero todavía lo tenemos ahí, el ruido en el oído, ¿no? O sea, un poco que nos hemos adaptado a esa fuerte estimulación. Otros ejemplos de adaptación sensorial, ¿no? A veces en invierno nos vamos a la playa, a un río, ¿no? Vamos a entrar a bañarnos, sentimos antes de entrar un frío enorme, ¿no? Un frío enorme. Entramos al agua, ¿no?, y tenemos un frío fuerte, intenso. Sin embargo, pasa 10 minutos, 15 minutos, estando dentro del agua, ya se nos fue el frío, ¿no? Ya no sentimos tanto ese frío, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se ha acostumbrado, se ha adaptado, ¿no? Y así, ¿no?, nuestros sentidos tienen esa característica, que se adaptan a fuentes de estimulación, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el concepto de... también, por ejemplo, otro caso de adaptación sensorial. Vas a una fiesta, a una reunión, ¿no?, y el dueño del santo te entrega, ¿no?, una porción de torta muy dulce, de repente una 3 leches, ¿no? La comes, qué rica. Después te ofrece un vasito de chicha, tomas el vasito de chicha y te parece que el vasito de chicha no tuviera azúcar, que le falta azúcar. Y no es que no tenga azúcar, ¿no?, sino que tu gusto se ha acostumbrado a un alto nivel, ¿no?, de azúcar, ¿no? O sea, los sentidos se adaptan. Luego tenemos modalidades sensoriales. ¿Qué es una modalidad sensorial? Es un conjunto de órganos y sistemas que procesan información sobre los estímulos, ¿no? En nuestro cuerpo hay más de 30 sistemas sensoriales. Acá vamos a ver algunos solamente, los más importantes, ¿no? Empezamos con la visión. ¿Qué detecta? Energía luminosa. ¿Cuál es el órgano receptor? Conos, bastones que se encuentran en la retina. ¿Cuál es el destino donde se procesa la información? El lóbulo occipital. ¿Cuáles son las cualidades que detectan? Forma, profundidad, color, movimiento, ¿no? Luego tenemos la audición. ¿Qué detecta? ¿Qué estímulo detecta? Todo lo que sea energía acústica. ¿Dónde está el órgano receptor? Es el órgano de Corti, en la cóclea, ¿no? ¿Dónde se procesa, se interpreta? En el lóbulo temporal. ¿Cuáles son las cualidades? Sonidos, notas musicales, ¿no?, ruidos, ¿no?, vibraciones. Sensibilidad cutánea, áptica, tacto, energía mecánica y térmica. ¿Cuál es el órgano receptor? Terminaciones nerviosas libres, se encuentra en la piel. ¿Dónde llega? ¿Recuerdan ustedes lo que les decía en la segunda clase? Lóbulo parietal, ¿no? Llega al lóbulo parietal, a la zona somatosensorial, ahí se interpreta. Cualidades sensoriales: presión, dolor, temperatura, textura. Luego tenemos la olfacción, que detecta sustancias volátiles, aromas. Órgano receptor: los cilios olfatorios que están en las fosas nasales, ¿no? Dice que tenemos 1000 tipos de cilios olfatorios, o sea, podemos detectar 1000 tipos de aromas. ¿Cuál es el destino? El rinencéfalo, que detecta olores. Luego tenemos la gustación, que tiene que ver con sustancias solubles, donde se encuentra en las papilas gustativas, en la región de la lengua y de la boca. Su destino final, el lóbulo parietal, que detecta cualidades sensoriales como lo dulce, lo amargo, lo salado, lo ácido, lo agrio, ¿no? Y acá tenemos 3 modalidades sensoriales también importantes, ¿no?, y que generalmente esto hay que tenerle mayor atención porque siempre vienen preguntas en el examen sobre estas 3 modalidades sensoriales. Es bastante improbable que te venga una pregunta sobre
audición, visión, gusto, pero sí te puede venir sobre estas tres modalidades sensoriales. Cuando se trata de un ejemplo de sinestesia, de sensibilidad laberíntica o sensibilidad orgánica, eso sí lo tienes que tener bien claro, ¿no? ¿Qué es la sensación sinestésica o kinestésica? ¿No? Esta sensación se presenta cuando realizas movimientos de segmentos de tu cuerpo. Por ejemplo, la muñeca, ahí estoy haciendo una sensación sinestésica. Recoges el brazo, sensación sinestésica, ¿no? Mueves la cabeza, sensación sinestésica o kinestésica. Los hombros, sensación sinestésica. ¿Quién te da esa información? Las articulaciones, los músculos, los tendones te informan del movimiento de los segmentos de tu cuerpo. Entonces, ¿dónde llega esta información? Al lóbulo parietal, ¿no? Entonces tiene que ver con movimientos y postura de segmentos del cuerpo. Esa es la sensación sinestésica, ¿no? Por ejemplo, estoy sentado y recojo mis pies o estiro mis pies. Ahí estoy produciendo una sensación sinestésica. Luego tenemos la sensibilidad laberíntica o vestibular, ¿no? Este tipo de sensación, ¿no?, capta fuerzas mecánicas y de gravedad, ¿no? ¿Cuándo se manifiesta? Se manifiesta cuando pongo en movimiento, no segmento de mi cuerpo, como la sinestésica, sino cuando pongo en movimiento todo mi cuerpo, todo mi cuerpo. O sea, cuando todo mi cuerpo se mueve en relación a coordenadas espaciales, cuando mi cuerpo sube, asciende, cuando mi cuerpo baja. ¿Dónde lo noto eso? Me subo a un ascensor. Con los ojos cerrados tú te das cuenta que tu cuerpo está subiendo o que tu cuerpo está bajando. ¿Quién te da esa información? La sensación laberíntica o vestibular. Y exactamente cuál es el órgano que interviene para darte esa información. Lo encontramos en el oído interno, ¿no? En los canales semicirculares. Ahí son como especies de cuernos de toro que son espacios huecos, pero no están vacíos. Tienen unas partículas pequeñitas como cristales que se llaman otolitos. Y tenemos más de 1000 otolitos en cada oído. Cuando movemos la cabeza o todo el cuerpo, se mueven los otolitos. Y ahí te está dando información de cómo está yendo tu cuerpo. Por ejemplo, te echas en una hamaca y comienzas a balancearte. Tus otolitos te están dando esa información de ese balanceo. Esa es sensación vestibular o laberíntica, ¿no? Otros ejemplos muy ricos en experiencias y sensaciones vestibulares o laberínticas la tenemos, ¿sabes dónde, estimados alumnos? Cuando hemos sido niños, cuando hemos participado de los famosos juegos mecánicos, cuando hemos subido, por ejemplo, a esos carruseles, ¿no? Cuando hemos subido a un columpio, ¿no?, a las sillas voladoras, cuando eran a las sillas o a los caballitos, ¿no?, que daban vuelta, los carruseles. Eso nos da sensación laberíntica o vestibular. Este tipo de sensación también tiene que ver con el equilibrio cuando te paras en un solo pie, ¿no? También es una sensación laberíntica o vestibular, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la sensación orgánica o senestésica, ¿no? ¿Qué detecta este tipo de sensación, ¿no? Esta sensación detecta el movimiento, pero de los órganos internos de nuestro cuerpo, las vísceras, es decir, cuando tu corazón comienza a palpitar, te da taquicardia. Tú sabes que tu corazón tiene taquicardia porque estás teniendo una sensación senestésica. Cuando tenemos ganas de ir al baño, ¿no?, porque nuestra vejiga ya se ha inflado bastante, ¿no?, esa es sensación senestésica, ¿no? Los cólicos. Son las 3 de la tarde y siempre acostumbras a almorzar a las 3 de la tarde, ya tienes hambre, también es sensación senestésica, ¿no? Es todo la detección de movimiento de la musculatura lisa de nuestro cuerpo, ¿no?
esa sensación de cansancio, de pesadez, que ya te estás durmiendo, ¿no? Que el cuerpo te hormiguea, ¿no? También, esa sensación senestésica. Por eso que este tipo de sensación también se le llama sensibilidad profunda. Y como pueden apreciar, ¿dónde se procesa esta información? En el lóbulo parietal. ¿Por qué en el lóbulo parietal? Acuérdate, ahí está una área del lóbulo parietal que se llama el área somatosensorial. Entonces, detecta todas las sensaciones vitales de nuestro cuerpo, ¿no? La respiración, por ejemplo, ¿no? La deglución, el cansancio, también sensibilidad senestésica. Y para que lo puedas entender un poquito mejor, ¿no? Te he preparado algunos gráficos, algunos dibujos. Mira, típico ejemplo de sensaciones sinestésicas: la danza, el ballet, la postura del cuerpo, sensación sinestésica, de hecho. Ahí, sensación sinestésica, ¿no? ¿Cómo están tus órganos internos, ¿no? El equilibrio mente-cuerpo, cuando estás en paz contigo mismo, ¿no? Meditas la tranquilidad, el relajo del cuerpo, sensación senestésica. Y mira, ahí tenemos ejemplos de sensación vestibular laberíntica, lo que te decía, el columpio, el ascensor, ¿no? El equilibrio, ¿no? Son ejemplos de sensación vestibular o laberíntica. Bien, ahora entramos al tercer tópico, base psicológica de la percepción. Es decir, ya cuando la información que ha sido captada del estímulo ha ingresado por el órgano receptor, ha pasado por el nervio y esa información ya llegó a nuestro cerebro. ¿Y qué hace nuestro cerebro? Ahí integra la información, la relaciona con otra información que tenemos almacenado en la memoria y le encuentra un sentido, un significado, interpreta a la información. Esos puntos y esas líneas que yo veo ahí al frente, ese es un cubo, es una pirámide. Ya se produjo la percepción, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora las bases psicológicas de la percepción, ¿no? En psicología tenemos dos grandes modelos, dos grandes paradigmas para explicar cómo las personas llegamos a interpretar, a percibir, ¿no? Tenemos el paradigma antiguo de más de 100 años de existencia que le pertenece a la teoría de la Gestalt, que nosotros le llamamos los principios organizativos de la percepción, y que fue planteado por psicólogos alemanes, Wertheimer, Kafka, Kohler, ¿no? Que son los fundadores de la escuela gestáltica, ¿no? Y ellos anuncian que hay una regularidad, hay leyes, cómo organizamos la información. Pero también hay otro paradigma, otro modelo que explica cómo percibimos nosotros, y viene del mundo de la informática, del procesamiento de la información. Se llama reconocimiento de formas. Entonces es la teoría cognitiva moderna, ¿no? Y esta teoría dice que nosotros en realidad percibimos porque tenemos memoria, hacemos uso de nuestra memoria. Vamos a tratar el primer modelo para ver y explicar cómo es que realmente llegamos a identificar objetos, ¿no? La Gestalt nos dice que nosotros llegamos a identificar estímulos porque utilizamos leyes, porque nuestro cerebro organiza la información bajo tres principios, tres leyes. La primera se llama ley articulación figura-fondo. ¿Qué dice esta ley? Dice que en todo campo perceptivo, cuando estás frente a todo campo perceptivo visual o auditivo, ahí vas a ver dos elementos, claramente dos elementos, ¿no? Hay un elemento que aparece de manera marcada, nítida, se convierte en el foco de atención. A eso le llamó la figura. Pero también hay un segundo elemento que permanece en el contorno, en el contexto, que es vago, impreciso, indefinido. A ese lo llamó fondo. Por ejemplo, te pido que tú visualices esta imagen y me puedas decir qué es lo que ves allí. Algunos alumnos, a primera impresión, lo que van a ver allí es una jovencita, una chica de perfil. Ahí está, pues. Estas son las pestañas, la nariz de la chica, el mentón de la chica, y este es
su cabellera de la chica, ¿no? Está de perfil, ¿no? Entonces, para los alumnos que han visto a primera impresión la chica viene a ser la figura. Sin embargo, acá también está presente otra figura, una anciana, una vieja, ¿no? Y acá tenemos, miren, si ustedes ven ahí, este es el ojo de la anciana, el ojo de la anciana, ¿no? Esta es la nariz de la anciana, toda esta es la nariz de la anciana. Esta es la boca de la anciana, mentón de la anciana, ¿no? La anciana, entonces, para algunos alumnos, después de haber visto a la chica, la anciana viene a ser el fondo, ¿no? El fondo. Pero también puede ocurrir al revés, que algunos alumnos hayan visto primero la anciana, ¿no? La anciana viene a ser la figura, y después han visto a la chica, y la chica viene a ser el fondo. La relación figura-fondo es una relación reversible. Lo que en un momento fue figura puede pasar a ser fondo, y lo que fue fondo puede pasar a ser figura. Es reversible. Acá también tenemos otro ejemplo de la ley de articulación figura-fondo. ¿Qué ves ahí primero? Algunos alumnos me dicen, profesor, yo ahí veo una copa, figura. Otros dicen, no, profesor, yo lo que veo ahí son dos siluetas de un hombre y de una mujer. Eso es figura, ¿no? Lo que ven a primera impresión, entonces, ¿no? Muy bien, seguimos. La otra ley se llama ley de totalidades perceptivas. Esta ley está indicando que cuando nosotros percibimos de manera global, como una totalidad, no vemos elementos. No, cuando vemos una persona no vemos nariz por acá, ojos por allá, orejas por allá, no, lo vemos como una estructura, como un todo, ¿no? Y esta ley de totalidades perceptivas se basa en esa expresión que dice que el todo es mucho más que la suma de sus partes, ¿no? Y se rige por el principio de pregnancia. ¿Qué es pregnancia? Buena forma. Si gestal es forma, pregnancia es la buena forma. ¿Qué nos está indicando la pregnancia? Que tenemos una tendencia a ver los estímulos de una manera básica, sencilla y simétrica. Es decir, no nos complicamos la vida. Por ejemplo, miren, alumnos, yo les pregunto a ustedes, no es una pregunta capciosa. ¿Qué es lo que ven ahí? ¿No? Ustedes me dirán, profesor, veo un rombo. Muy bien, ven un rombo, efectivamente. ¿Y por qué en esa imagen no estás viendo otras figuras que también están presentes ahí? Por ejemplo, ahí también está presente dos M's invertidas, ¿no? Una M invertida y la otra así. ¿Por qué no lo ves? ¿Por qué no has visto a primera impresión eso? Por pregnancia. La vista se orienta siempre a ver lo básico, lo simple, lo sencillo. Mira, ahí también está presente 2K. 2K. ¿Ve? Pero eso no lo has visto a primera impresión. Porque la vista te orienta siempre a ver cosas de manera sencilla, simple. Eso significa pregnancia. Te doy otro ejemplo de pregnancia. Acá te estoy presentando una imagen con manchas de tinta negra, ¿no? Y blancas, ¿no? ¿Qué ves ahí? Algunos alumnos me han dicho, profesor, yo ahí veo un perro, y un perro de raza todavía, profesor, veo un dálmata, ¿no? Y acá está, profesor, mire, estas son las orejas del perro, el hocico del perro, la pata delantera del perro, el lomo del perro, las patas traseras del perro. ¿Cómo llegó a ver el alumno un perro, un dálmata ahí? Por pregnancia, ¿no? Otros me dicen, profesor, no, yo veo ahí el lecho de un río. Ahí es el cauce de un río, está clarito eso, profesor. ¿Qué cosa es eso? Pregnancia, la buena forma, ¿no? Y así te puedo dar bastantes ejemplos. Cuando miras al cielo y ves las nubes que están cargadas, ¿no? A veces uno ve la silueta de algunos animales, ¿no? Eso es por pregnancia. Tú no has visto, por ejemplo, que algunas personas, por ejemplo, una señora que es muy religiosa, ¿no? Va a misa todos los domingos, un día llueve, cae la lluvia en su casa y justo en el patio de su casa, por el efecto de la lluvia, hay allí una mancha ahí marrón que queda, ¿no? Después del sol.
¿no? Y la mujer sale al patio de su casa, pero la mujer no está viendo la mancha marrón. La mujer católica, religiosa, de repente está viendo la imagen de un santo, ¿no? La Virgencita de Guadalupe es ahí, ¿no? ¿Qué cosa ha hecho esta mujer católica? Pregnancia. Le ha encontrado una buena forma, ¿no? Una buena forma. Nosotros los psicólogos tenemos un test, se llama el test de Rorschach, que trabajamos con pregnancia. O sea, a las personas le entregamos para que observen 9 láminas con imágenes con mancha de tintas y le preguntamos qué es lo que ves ahí. Y según lo que expresan las personas, vamos viendo si esas personas tienen control de impulso, no tienen control de impulso, son sociables, no son sociables, son emotivos o son fríos, ¿no? ¿Qué cosa ves ahí? Porque la pregnancia hace que exteriorices todo lo que tienes adentro de tu mundo interno, ¿no? Algunos, por ejemplo, podrán veo un par de maripositas, veo 2 monstruos que se están peleando, veo 2 angelitos, ¿no? Entonces, eso ya te va diciendo algo del mundo interno de la persona, ¿no? Ese es entonces el test de Rorschach, basado en la pregnancia. Luego tenemos la tercera ley, ley de agrupación de estímulos. ¿Qué nos dice esta ley? Dice que ahí hay 4 leyes básicas. Cierre, que todas las figuras incompletas, nosotros terminamos por completarlas, ¿no? Terminamos por completarlas, ¿no? Esa es la ley de cierre. Ley de semejanza. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que primero ves? ¿Las figuras de manera horizontal o las figuras de manera vertical? Evidentemente que la vista te jala a ver primero las figuras de manera vertical. ¿Por qué? Porque son semejantes. La vista siempre jala a ver aquello que es semejante, ¿no? Ya después ve lo diferente, ¿no? A veces, no sé si ha ocurrido, cuentan estas anécdotas, estas experiencias, que cuando una persona va a una fiesta o una reunión, ¿no? Y resulta que por casualidad de la vida, 2 personas que ni se conocen llegan a esa reunión vestidas con el mismo modelo de vestido, ¿no? Ni bien se ven, dicen que estas personas sienten mucha vergüenza, se repelen y se alejan, se distancian una de la otra, a extremos incluso. Pero cualquier persona que entra ahí rápido se da cuenta, ¿no? Porque la vista jala siempre a asociar lo que es semejante, ¿no? Luego tenemos la ley de proximidad. Miren, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas, ¿no? 9 líneas. Sin embargo, ahí de repente, y quizás tú vas a ver no 9 líneas, sino tú vas a ver 1, 2, 3, 4 columnas, ¿no? 4 columnas. ¿Por qué? Porque todo aquel elemento que esté próximo, todo aquello que está próximo le das una unidad, le das un significado. Acá le das un significado, acá le das un significado. O de repente unes este elemento con este otro elemento de acá, y esto ya es una columna, 2 columnas, 3 columnas y 4 columnas, ¿no? O sea, todo aquello que está próximo le dan un significado. Y acá ya es el principio de continuidad. O sea, acá le das tú una orientación, le das esto parece que fuera una onda, por el principio de continuidad. Ahora, tenemos el otro modelo que nos explica en psicología cómo llegamos a identificar, a reconocer a un estímulo. Y ese modelo es un modelo que viene del mundo de la informática, del procesamiento de la información. Y este modelo dice de que nosotros realmente identificamos porque tenemos un almacén de datos, un archivo mental. O sea, tenemos memoria, por eso es que reconocemos, ¿no? Y contrastamos al estímulo con la imagen que tenemos almacenado dentro de nuestra mente, ¿no? Pero dentro de este paradigma están discrepando cómo se da ese contraste, cómo se hace esa comparación, ¿no? Por eso que existen 3 teorías. Una que habla de igualación a un patrón, la otra los prototipos o componentes y la tercera análisis de rasgos. ¿Qué dice la teoría de igualación a un patrón o modelo perceptivo? Esta teoría dice que por cada estímulo que está en el medio externo,
por cada estímulo en el medio ambiente, siempre tenemos una copia igualita, una imagen mental. Es decir, que tenemos millones de imágenes copias de la realidad del mundo, ¿no? Y que cuando vemos un estímulo, sacamos la imagen de ese estímulo y lo comparamos con los miles o millones de imágenes copias que tenemos debidamente archivados dentro de nuestro almacén de datos. Como que dentro de nuestros datos, para poner una metáfora, tenemos como un supermercado, un Plaza Vea, un metro, sección detergente, sección carnes, sección pastelería, sección frutas. Vemos una persona a lo lejos, 2 cuadras, 3 cuadras, ¿quién es? Dice que sacamos la imagen de esa persona y vamos mentalmente a nuestro banco de datos y vamos comparando. Y ahí tenemos organizadas las personas, las imágenes de las personas según la unidad funcional que le podamos dar a cada categoría: amigos, compañeros de trabajo, vecinos, familia, y vamos contrastando. Y ahí encontramos una igualito, y por eso que reconocemos, ¿no? Eso es lo que dice la teoría de igualación a un patrón o modelo perceptivo. Es como una huella, ¿no? El mismo procedimiento. Por ejemplo, se comete un delito, ¿qué hace la policía? Manda a sus peritos y saca la huella digital del posible criminal que cometió ese delito ahí en esa casa, ¿no? Va a su banco de datos, ahí tiene el banco de datos de todos los criminales, de todas las huellas digitales, y va comparando, ¿no? Va comparando. De esa manera dice que se produciría esta teoría, la identificación. Luego tenemos la teoría de prototipos o componentes. Esta teoría dice que en nuestro banco de datos, en nuestro archivo mental, no tenemos millones de imágenes copias, sino lo que tenemos son prototipos, moldes. ¿Qué son prototipos? Figuras tridimensionales, figuras volumétricas, y que solamente tendríamos alrededor de 3 docenas nomás de estas figuras, ¿no? De esta manera, con volumen. Miren, chicos, estos serían, ¿no?, los prototipos, o también les llaman geones, ¿no? Y con estos geones, con estos prototipos, podemos formar cualquier figura, y reconocemos cualquier figura, ¿no?, por este tipo de figuras volumétricas, ¿no?, llamadas geones. Luego tenemos la otra teoría, análisis de rasgos. Esta teoría dice que nosotros identificamos y reconocemos a los estímulos no porque tenemos millones de imágenes copias, sino porque nos centramos en una característica, en un rasgo de ese estímulo. Si vemos una persona a 3 cuadras que viene a lo lejos, yo quiero saber quién es. Entonces dice esta teoría, yo me fijo en un detalle, en un rasgo. De repente me fijo en la estatura, ¿es alto? ¿Es bajo? Y por esa característica yo puedo deducir quién es. O de repente me fijo en la manera como camina. ¿Cómo camina? De manera erguida, como robot, balanceándose. Y por esa característica yo ya puedo deducir quién es esa persona, ¿no? Es más o menos el mismo procedimiento que utilizan los caricaturistas. Por ejemplo, un caricaturista dibuja la imagen de un personaje y el lector fácilmente reconoce al personaje, no necesita que esté ahí el nombre, como pueden ver ustedes acá, en esta imagen. Fácilmente pueden reconocer quién es ese personaje. ¿Por qué? Porque el caricaturista ha exagerado algunos rasgos, ¿no?, para que le prestes atención a esos rasgos que definen a esa persona. Y dice que de esa manera es que realmente nosotros llegamos a identificar, a reconocer a los estímulos, ¿no? Y finalmente vamos a ver cuáles son las alteraciones perceptuales. Quiere decir que la percepción también se equivoca. La percepción no es perfecta. O sea, tiene errores la percepción. ¿Y cuáles son? Ahí tenemos 2, las ilusiones perceptivas y las alucinaciones. Empezamos primero por las ilusiones perceptivas. Si yo les dijera, alumnos, ¿cuál de las líneas centrales de las 2 que ustedes están viendo al frente es la más larga? ¿La A o la B? ¿Cuál es la más larga? A primera impresión, aparece como que la línea central de la figura B fuera la más larga que la A, ¿no?
Si fuera así que te produjera esa impresión, ahí estamos hablando ya de una ilusión. Una ilusión es una distorsión del estímulo. O sea, el estímulo está presente, pero lo distorsionamos. ¿Y por qué lo distorsionamos? En este caso, por el contexto. Porque a la línea central en la figura A, las líneas extremas están metidas y la achican a la línea central. La achican. En cambio, en la figura B, las líneas extremas están, ¿no?, para afuera y le dan esa sensación de alargue, que es más larga. Sin embargo, son iguales, ¿no? Entonces, ahí se está produciendo una ilusión, ¿no? Y ahí podemos dar varios ejemplos de ilusión. A veces uno ha quedado a encontrarse con un amigo o una amiga a una hora determinada, ¿no? Uno ya está a esa hora, pero sin embargo ha pasado 20 minutos, 30 minutos y no aparece el amigo, la amiga, ¿no? ¿Qué hace uno? Ya, bueno, procede a retirarse, ya de repente no pudo venir, ¿no? Sin embargo, mientras se está retirando, voltea la mirada para ver que ojalá a última instancia, último minuto aparezca, ¿no? Y justo en eso, ¿no?, ve una persona, ahí está, dices, ¿no? Sin embargo, te vas acercando y al final no era. ¿Qué se ha producido ahí? Una ilusión perceptiva. Acuérdate, en la ilusión perceptiva el estímulo está presente, pero se distorsiona por las expectativas de la persona, por el contexto, ¿no? En cambio, en la alucinación, ¿no?, es diferente. En la alucinación ya no hay estímulo presente. Las personas ven cosas, escuchan voces y no hay nada al frente, no hay nada, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen generalmente alucinaciones? Ahí tenemos las personas que padecen de alguna enfermedad mental, especialmente la esquizofrenia, que siempre escucha voces. Dios me ha conversado conmigo, me ha dado una misión, ¿no? O sea, son alucinaciones, ¿no? En este caso, auditivas, ¿no? Que le están dando algunas voces, algunas órdenes, ¿no? Las personas que consumen drogas también, ¿no?, alucinógenos, también tienen este tipo de experiencias, ¿no?, de alucinaciones. Muy bien, entonces ahí está la diferencia entre ilusión y alucinación, ¿no? La primera, el estímulo está presente. En la segunda, no hay estímulo, ¿no? No hay estímulo presente, ¿no? Muy bien, pues, estimados alumnos, hemos concluido entonces la teoría número 7 sobre sensación y percepción, ¿no? Ahora vamos a proceder con la práctica. Bien, alumnos, ahora vamos a desarrollar la práctica número 7 sobre sensación y percepción. Vamos a empezar con la primera pregunta. Dice así: a diferencia de la percepción, la sensación A brinda significado a la información en base a las experiencias. ¿Brinda significado a la sensación? No. Eso hace la percepción. B, es un proceso psicológico afectivo a partir del dato sensorial. Un proceso psicológico afectivo, tampoco, ¿no? C, genera un significado descendente a partir de la memoria, ¿no? Eso es percepción. Eso es percepción, no es sensación. Acá estamos hablando de sensación. D, posibilita la detección de estímulos o datos sensorial sin interpretarlos. Ahí está, correcto. Entonces la respuesta correcta acá es la D. La sensación registra la información física del estímulo. La registra, pero no sabe qué cosa está registrando, ¿no? Muy bien. La número 2. Al llegar a su casa, un padre de familia capta con gran intensidad el sonido de la música que están oyendo sus hijos en la radio. Sin embargo, luego de estar expuesto a este escenario acústico por algunos minutos, ya no siente el sonido tan alto, a pesar de no haber disminuido de intensidad el estímulo. Este caso ilustra el concepto denominado, tenemos las 5 alternativas. Evidentemente que acá la respuesta correcta es la D. Se acostumbró a esa fuente de estimulación. Adaptación
sensorial, ¿no? Estamos hablando de adaptación sensorial. Seguimos. Pregunta 3. Identifique la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones con respecto al concepto de umbral absoluto. Umbral absoluto. Recuerden el concepto. Enunciado 1. Es indispensable que sea estimulado para que se produzca la sensación. Entonces, ahí es evidente que tiene que tener una fuente de estimulación para que se pueda producir la sensación. Entonces, eso sí es correcto, eso es verdadero. Enunciado 2. Es una sensación causada por la máxima intensidad de un estímulo. No, la máxima intensidad es la mínima intensidad del estímulo para poder ser captado. Por lo tanto, la enunciado 2 es falso, ¿no? Verdadero, falso. Y enunciado 3 consiste en el cambio de una señal física a una señal neuronal. Eso no es umbral absoluto, eso es transducción. Entonces estamos hablando que eso es falso. Por lo tanto, en la pregunta 3, la alternativa correcta es la C. Verdadero, falso, falso. Pregunta 4. Pese a la gran cantidad de personas que transitan por una avenida concurrida, Fiorella puede reconocer a su profesora de la universidad entre la multitud. En este ejemplo se ilustra el proceso cognitivo denominado, ahí estamos hablando entonces de si la reconoce, la identifica, sabe quién es, entonces ya estamos hablando de un concepto que se conoce con el nombre de percepción. Ya hablamos de percepción. El concepto de percepción implica identificar, reconocer, interpretar, asignar un sentido, un significado, ¿no? Pregunta número 5. Una persona mayor sufre un accidente cerebrovascular. La falta de irrigación sanguínea le genera una lesión neurológica que afecta severamente su lóbulo occipital. A consecuencia de este hecho, es muy probable que se haya afectado las sensaciones, ¿no? Evidentemente que acá, si es lóbulo occipital, se relaciona y procesa información netamente visual, ¿no? Visual, la E. La respuesta correcta es la E. Pregunta número 6. Al escuchar una canción, Lucero puede distinguir en ese escenario sonoro el sonido de la armonía dentro del conjunto de instrumentos musicales. Al escuchar una canción, Lucero puede distinguir en ese escenario sonoro el sonido de la armónica dentro del conjunto de instrumentos musicales. Este ejemplo ilustra el concepto gestáltico de correcto. Ahí tenemos entonces un caso de figura y fondo. O sea, el sonido de la armónica viene a ser la figura, ¿no? Dentro del contexto de los demás instrumentos musicales. Figura, fondo, la C. Pregunta número 7. Dice, a causa de haber ingerido comida en mal estado, Daniel experimenta un gran dolor en la zona abdominal. Esto sería un caso de sensación. Ahí tenemos la sensación, si es musculatura lisa, órganos internos, vísceras, sensación senestésica, la B, ¿no? Y no se olviden que la sensación senestésica también tiene que ver con la sensibilidad profunda. O sea, cuando todo el cuerpo entra en un estado de relajo, de pesadez, cuando el cuerpo te hormiguea, ¿no? Los músculos se hormiguean, es también sensación senestésica. Pregunta 8. Cuando viajamos por la carretera de día y en pleno sol, de lejos divisamos agua empozada y vapor de agua en la pista. Y cuando el carro llega a la altura de la pista donde hicimos esa observación, no hay nada. Este caso puede ser explicado por el concepto denominado, ahí tenemos la E, ilusión, ¿no? ¿Y por qué ilusión? Tú me dirás, profesor, pero si no hay nada ahí, ¿no? ¿Por qué no es alucinación? No, porque ahí lo que están viendo es el reflejo del sol en la pista, ¿no? Ese reflejo del sol da esa impresión de que ahí hubiera vapor de agua, ¿no? O sea, hay un estímulo,
sino que se está distorsionando ese estímulo, ¿no? Por eso estamos hablando de una ilusión perceptiva, ¿no? Y finalmente la pregunta 9, Lucas es un estudiante universitario que vive con sus padres y hermanos, pero tiene su habitación propia. En una consulta con un psicólogo refiere, cuando estoy a solas en mi habitación, últimamente escucho la voz de alguien que me insulta y dice que me hará daño. Por eso ya no quiero estar allí. El concepto descrito hace referencia, el caso descrito hace referencia al concepto, ¿no? Ahí tenemos un caso entonces típico de alucinación, ¿no? Este es un caso típico de alucinación. No hay nadie, solamente está la persona, ¿no? Pero ya está escuchando voces, ¿no? Entonces, es alucinación, ¿no? La A. Bien, estimados alumnos, entonces hemos concluido nuestra teoría y práctica número 7 sobre sensación y percepción y los invito entonces a seguir revisando el video, ¿no? Si hay alguna duda, algo que no esté claro, por favor, plantear siempre la pregunta. Estaremos atentos a responder esas preguntas. Así que estudien. Hasta la próxima semana. Permiso.